Las redes FDDI surgieron a mediados de los años 80 para dar soporte a las estaciones de trabajo de alta velocidad, que habían llevado las capacidades de las tecnologías Ethernet y Token Ring existentes hasta el límite de sus posibilidades. La tecnología FDDI es una red de interfaz de datos distribuidos por fibra. Proporciona conexiones de alta velocidad para varios tipos de redes. Una red FDDI puede soportar varias LANs de baja capacidad que requieren un backbone de alta velocidad. Un backbone se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Están compuestas de un gran número de routers interconectados, comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica. Fibra óptica. La fibra óptica es una guía de ondas en forma de filamento, generalmente de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos, capaz de guiar una potencia óptica, generalmente introducida por un láser o por un LED. Las fibras utilizadas en telecomunicación a largas distancias son siempre el vidrio, utilizando las de plástico solo en algunas redes de ordenadores y otras aplicaciones de corta distancia, debido a que presentan mayor atenuación que las de cristal. La tecnología FDDI se define como una topología de red local en doble anillo y con soporte físico de fibra óptica. Puede alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 megabytes por segundo y utiliza un método de acceso al medio basado en paso de testigo. Utiliza fibras multimodo y concentradores de cableado en topología física de estrella y lógica de doble anillo. Es una red muy fiable gracias a la fibra óptica y al doble anillo, sobre el que gira la información en direcciones. El cableado FDDI consiste en dos anillos de fibras, uno transmitiendo en el sentido de las agujas del reloj y el otro transmitiendo en el otro sentido. Si alguno de los dos se rompe, el otro puede ser usado como backup. Si ambos se rompen en el mismo punto, por ejemplo, debido a un incendio u otro accidente en el conducto del cable, los dos anillos pueden ser unidos en un anillo simple con aproximadamente la mitad de la longitud. Cada estación contiene relays que pueden ser usados para unir los dos anillos o desviar la estación en el caso que ocurran problemas con la estación. FDDI define dos clases de estaciones, A y B. Las estaciones de clase A están conectadas en ambos anillos. Las estaciones de clase B, más baratas, solo están conectadas a uno de los dos anillos, dependiendo de lo importante que sea la tolerancia al fallo. Una instalación puede escoger estaciones de clase A o B, o algunas de cada una. Una de las características de FDDI es el uso de la fibra óptica como medio de transmisión. La fibra óptica ofrece varias ventajas con respecto al cableado de cobre tradicional. Por ejemplo, seguridad. La fibra no emite señales eléctricas que se pueden interceptar. Confiabilidad. La fibra es inmune a la interferencia eléctrica. Velocidad. La fibra óptica tiene un potencial de rendimiento mucho mayor que el de cable de cobre. Características. Un anillo primario, un anillo secundario. El anillo primario es similar al anillo principal de Token Ring y el anillo secundario es similar al anillo de backup de Token Ring. Tiene un límite de 500 estaciones, 2 kilómetros entre estaciones y una distancia máxima total de 100 kilómetros. FDDI puede ser implementada en dos formas básicas, como un anillo dual o como un anillo basado en concentradores. En el escenario de anillo dual, las estaciones son conectadas directamente unas con otras. El diseño del anillo dual FDDI proporciona seguridad en el caso de que los nodos caigan. Si cualquier nodo falla, el anillo se reconfigura alrededor del nodo que ha fallado. Sin embargo, una limitación del diseño del anillo dual es que dos nodos fallen. El anillo se ha roto en dos lugares, creando efectivamente dos anillos separados. Los nodos en un anillo son después aisladas de otros nodos del anillo. Otro camino relativo a este problema es usar concentradores para construir redes. Los concentradores son dispositivos con múltiples puertos donde los nodos FDDI son conectados.
La función de los concentradores FDDI es similar a los hubs de los Ethernet o a las unidades de múltiple acceso de Token Ring. Los nodos son conectados al concentrador, el cual aísla los fallos cuando ocurre en estas estaciones finales. Con un concentrador los nodos pueden ser activados o desactivados. Los concentradores hacen a las redes FDDI más fiables y también proporcionan funciones de manejo SNMP. Por esta razón, muchas de las redes FDDI están actualmente construidas con concentradores. Ventajas. Bajas pérdidas. Es posible transmitir las señales a larga distancia sin necesidad de repetidores o poner estos muy separados entre ellos. Gran capacidad para transmitir datos debido a la elevada frecuencia de la portadora. Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas. Son dieléctricas. Asegura el aislamiento eléctrico del cable y permite su empleo y manipulación sin peligro en instalaciones de alta tensión. Desventajas. Mayor coste, necesidad de usar transmisores y receptores más caros. La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas, no puede transmitir potencia eléctrica para alimentar dispositivos. A pesar de estas desventajas, la fibra óptica se emplea en multitud de sistemas y el actual auge de los sistemas de banda ancha se debe en gran medida a la elevada capacidad de tráfico que pueden transmitir las redes de las operadoras basadas en fibra óptica. Hola, yo les voy a hablar sobre el método de acceso de la tecnología FDDI. Como habíamos visto anteriormente, es una topología de doble anillo. Se utiliza por las siguientes razones. Si falla la red principal, la segunda queda como respaldo dentro de esta. Utiliza hasta 100 megabits por segundo de transmisión en lo que es fibra óptica. Dice que un equipo en una red FDDI puede transmitir tantos paquetes como pueda producir en un tiempo predeterminado antes de liberar el testigo. Esta tecnología FDDI utiliza el método token pacing o paso de testigo. Dentro de esta red vamos a ver lo que utiliza tiempos síncrono y asíncrono. El tiempo síncrono vamos a ver que es similar al tiempo real o lo que conocemos como chat o videoconferencias, ya que nos permite enviar información y recibir información en tiempo real. Esto quiere decir que si yo tengo información en el nodo A y quiero enviarlo a un nodo C, este va a coger un espacio libre dentro de la red y va a enviar diferentes paquetes, ya que sea de voz, audio o datos. Dentro del asíncrono vamos a ver lo que es un tiempo de transmisión, como lo que es el envío de emails o documentos. ¿Por qué le hacemos la relación así? Porque si yo envío información del nodo A al nodo C, un email por ejemplo, lo envío, no estoy seguro que si llegó o no llegó, o si el usuario de la estación D ya está confirmado la llegada del email o si lo leyó. Entonces queda en un colapso de tiempo esperar la respuesta o que la otra estación devuelva una respuesta de recibido. Bueno, ¿cómo funciona el token? Dentro de la red vamos a ver que esta estación A va a buscar lo que es un espacio libre para enviar información o un token libre. Una vez que encuentra un espacio libre dentro de la red, se convierte en un frame o ventanas o paquetes para enviarlos dentro de la red en un tiempo determinado. El frame transmitido lleva datos y la direcciona al MAC del destino. Esta dirección también puede ser multicast o broadcast. El nodo de destino copia los datos que se le ha enviado y los retorna a la estación de origen para confirmar su llegada. El frame fluye hasta el nodo transmitido. El nodo retira el frame de la red y genera un nuevo token libre.
Mientras el token esté ocupado, las demás estaciones no pueden pedir un token, ya que esto genera un colapso de red. Entonces, eso se convierte en una principal ventaja de esta red, que evita los colapsos de paquetes y de datos dentro de la red. La red FDDI o interfaz de datos distribuida por fibra tiene una velocidad de transferencia que se encuentra entre los 155 y los 622 megabits por segundo. Esta es capaz de soportar hasta 2000 estaciones conectadas. Como medio de transmisión, la norma FDDI ha elegido un cable multimodo de fibra óptica como soporte físico, con una longitud de onda normalizada de 1300 nanómetros. Esta es capaz de especificar el uso de fibra multimodo de 62.5 y 125 micras de índice gradual, la cual especifica un ancho de banda de al menos 500 MHz sobre kilómetros y con una atenuación no mayor al 2.5 decibeles sobre kilómetros. FDDI es una tecnología de acceso a las redes a través de líneas ópticas. De hecho, son dos anillos. Entonces decimos que la tecnología FDDI es una red de anillos que posee detección y corrección de errores. Entonces, la tecnología FDDI se le puede aplicar en interconexiones de redes LAN, Ethernet y de estas con redes WAN. Todas estas se conectan directamente a la red principal FDDI Backbone. ¿A qué se refiere esto de Backbone? Bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, es un enlace principal en el cual están interconectados todos los dispositivos a esta misma red. Es decir, puede actuar como el cableado que comunica todos los cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de equipos. Si se llega a tener un fallo, la red obviamente fallará. Es como nosotros decimos que utiliza estas topologías de anillo. El anillo de alta velocidad para interconexión de servidores de alto tráfico, incluso en edificios. Tiene la capacidad para interconectar estos edificios a larga distancia sin ningún problema. También se la utiliza como red dorsal de varias redes locales. ¿A qué nos referimos con la red dorsal de varias redes? ¿Qué es una red dorsal? Una red dorsal también es utilizada o se llama backbone, que es un enlace principal en una red para comunicarse. Otra aplicación de la tecnología FDDI es la interconexión de periféricos remotos de alta velocidad a ordenadores de tipo mainframe. ¿A qué se refiere esta interconexión? Al acceso instantáneo de diferentes remotos que se pueden interconectar directamente o, como decimos, remotamente. ¿Dónde está aplicada la tecnología FDDI? Nosotros en nuestro medio lo podemos observar en las empresas NT, Movistar, Claro, Grupo TV Cable. ¿Por qué lo utilizan esto? Lo utilizan porque los ofrece las características y beneficios de la alta seguridad y confiabilidad de los datos. Vamos a continuar con el ejemplo. Una red de anillo FDDI es una red interconectada entre dispositivos por el canal de fibra. Esto funciona así. Tiene un anillo primario y un anillo secundario. Por lo tanto, sí que hay casos en el que si falla un dispositivo, el anillo debe seguir funcionando. Para eso vamos a continuar con la demostración en el sistema Cisco Pocket. Vamos a elegir los routers que van a funcionar como dispositivos en forma de anillo. Vamos a crear o integrar a su vez en el router dos tarjetas más para que así pueda funcionar la fibra óptica. Vamos a elegir el siguiente dispositivo.
Vamos a su vez a ubicarlos en todos. Ya, hemos ubicado las nuevas tarjetas para que coja la fibra óptica en los routers. Vamos a hacer las conexiones. Conexión de fibra desde el puerto 4 hasta el 4. Por cada conexión que hagamos va a ser una IP. Como hemos puesto en el 4, pero primero debemos prender el router. Esperamos hasta que se encienda. Habilitamos la tarjeta de red y ubicamos una IP. Al igual, prendemos este router. Vamos a prenderlos todos para que ya estén listos para realizar la respectiva configuración. Ponemos la del rango anterior, 92.168.0.2. Y como vemos ya está haciendo conexión. Vamos a poner otro cable desde aquí, desde el 5 hasta el 4. Y los vamos a proceder con la configuración. Este ya lleva otro rango de IP. Este el 4, encendemos. 1.2 y está funcionando este canal también. Lo que estamos armando es el anillo primario. Este desde el 5 hasta el 4. El último le ponemos desde el 5 hasta el 5. Ya, lo que hemos creado es el anillo primario. Ahora, debemos crear lo que es el anillo secundario, por si acaso se rompe el anillo primario. Desde el 6 hasta el 6.
El error que nos acaba de salir es porque esta IP ya está utilizada. Debemos cambiar el rango. Listo, ahorita ya tenemos creado nuestra conexión FDDI. Vamos a hacer las respectivas pruebas. Como vemos, se ha realizado exitosamente. Vamos a romper un anillo para ver si que sigue funcionando. Como vemos, ha funcionado bien. Ahora, la funcionalidad de este anillo es que se pueda funcionar aunque una máquina esté fuera de servicio. Vamos a apagar el dispositivo. Se pierden los respectivos enlaces con ese dispositivo, pero los demás siguen funcionando. Como vemos, el envío ha sido exitoso. Muchas gracias. Este ha sido el ejemplo de la simulación en Cisco Pocket Trace.